Padre Celestial, esta noche venimos delante de ti con corazones humildes y abiertos, reconociendo que tú eres nuestro refugio, nuestro pastor y nuestra esperanza. Gracias por las promesas que encontramos en el Salmo 90 y Uncón. Gracias por la guía amorosa del Salmo 23 y gracias por la confianza que encontramos en el Salmo 57, que nos recuerda que podemos refugiarnos bajo tus alas hasta que pasen las dificultades. Señor, hoy queremos reflexionar sobre aquellas cosas que permanecen ocultas durante años, secretos, cucartas olvidadas, verdades enterradas. Respuestas que parecen perdidas para siempre, porque muchas veces creemos que el tiempo ha cerrado ciertas puertas, pero tú eres capaz de abrirlas cuando menos lo esperamos. Tú eres capaz de usar incluso recuerdos antiguos para traer sanidad al presente. Padre amado, hoy recordamos la historia de Ernesto, un hombre que vivía en una pequeña ciudad de Chile. Ernesto tenía 79 años, había enviudado hacía varios años. Sus hijos ya tenían sus propias familias, y gran parte de sus días transcurrían ordenando recuerdos acumulados durante toda una vida. Una tarde de invierno decidió limpiar un viejo armario que había pertenecido a su padre. Era un mueble antiguo, oscuro, lleno de cajones que casi nunca abría. Mientras revisaba documentos amarillentos, encontró una pequeña caja de madera escondida detrás de unas tablas. La caja estaba cubierta de polvo. Parecía no haber sido abierta durante décadas. Movido por la curiosidad, la abrió lentamente. Dentro encontró fotografías antiguas, recibos, algunas monedas y un sobre envejecido por el tiempo. En la parte frontal estaba escrito su nombre, con una letra que reconoció inmediatamente. Era la letra de su padre. Sus manos comenzaron a temblar, porque su padre había fallecido hacía más de 50 años. Se sentó lentamente, abrió el sobre y comenzó a leer. La carta estaba fechada exactamente 50 años atrás. Había sido escrita pocos días antes de la muerte de su padre. Las primeras líneas decían: «Hijo, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Hay cosas que nunca supe decirte frente a frente». Ernesto sintió un nudo en la garganta. Continuó leyendo. Su padre hablaba de errores, de arrepentimientos, de decisiones equivocadas. Reconocía momentos en los que había sido demasiado duro, momentos en los que había permitido que el orgullo hablara más fuerte que el amor. Y finalmente escribió algo que Ernesto jamás había escuchado durante su infancia. «Siempre estuve orgulloso de ti». Aquellas palabras parecieron detener el tiempo, porque durante toda su vida había pensado exactamente lo contrario. Había crecido creyendo que nunca había sido suficiente. Nunca había escuchado elogios, nunca había recibido abrazos frecuentes, nunca había escuchado palabras de aprobación, y durante décadas cargó la sensación de haber decepcionado a su padre. Pero aquella carta revelaba una verdad completamente distinta. Su padre sí lo amaba, su padre sí estaba orgulloso. Simplemente nunca había sabido expresarlo. Ernesto lloró durante horas, no por tristeza, sino por alivio, porque una herida que había permanecido abierta durante medio siglo comenzaba finalmente a sanar. Aquella noche abrió la Biblia y leyó el Salmo 57. Cuando encontró las palabras: «Mi alma está entre leones, clamaré al Dios Altísimo», comprendió algo profundamente hermoso. Dios había visto cada lágrima que derramó durante 50 años. Dios había conocido cada inseguridad, cada duda, cada herida silenciosa, y había permitido que aquella carta apareciera exactamente cuando su corazón necesitaba encontrar paz. Hoy Ernesto suele decir: «Dios utilizó una carta de hace 50 años para sanar una herida de 50 años». Padre Celestial, qué poderosa enseñanza. Porque muchas personas escuchan esta oración cargando preguntas antiguas, preguntas que nunca fueron respondidas, heridas que nunca fueron explicadas, palabras que nunca fueron dichas, pero hoy recordamos que tú sigues obrando incluso cuando parece demasiado tarde. Señor Jesús, también recordamos la historia de Verónica, una mujer que vivía en Argentina.
Durante toda su vida creyó conocer perfectamente la historia de su familia. Conocía los nombres, las fotografías, los relatos transmitidos de generación en generación. Pensaba que no quedaban secretos por descubrir, pero un día ocurrió algo inesperado. Mientras ayudaba a su madre a organizar documentos antiguos, encontró una carpeta escondida detrás de un mueble. Dentro había certificados, fotografías, cartas y un documento que cambió completamente su visión del pasado. Descubrió que tenía una hermana que jamás había conocido. Décadas atrás, antes de que ella naciera, sus padres habían tenido una niña. La pequeña había sido dada en adopción debido a circunstancias extremadamente difíciles que la familia nunca había contado. La noticia la dejó paralizada. Durante días apenas pudo pensar en otra cosa. Comenzó imaginando dónde estaría aquella mujer, cómo sería su vida. Si alguna vez se habían cruzado sin saberlo, si compartían gestos, sonrisas, costumbres. Después de muchas investigaciones, logró encontrarla. El encuentro ocurrió varios meses después. Ambas estaban nerviosas, ambas tenían miedo, pero cuando finalmente se abrazaron, ocurrió algo que ninguna esperaba. No sintieron que estaban conociendo a una desconocida, sintieron que estaban recuperando algo que siempre había faltado. Aquella experiencia transformó profundamente a Verónica, porque comprendió algo. Muchas veces juzgamos decisiones del pasado sin conocer el dolor que las produjo. Muchas veces observamos historias incompletas y creemos entenderlas, pero solamente Dios conoce todos los capítulos, todas las lágrimas, todas las circunstancias. Aquella noche leyó el Salmo 91 y comprendió que Dios había estado guiando una historia que parecía rota desde el principio. Hoy suele decir: pensé que estaba descubriendo un secreto. En realidad estaba descubriendo una parte de mi propia historia. Padre Celestial, mientras continuamos esta oración bajo la protección del Salmo 91, guiados por el buen pastor del Salmo 23 y refugiados bajo tus alas, según el Salmo 57, declaramos que Dios sigue revelando verdades en el momento correcto. Sigue trayendo luz a lugares oscuros, sigue sanando heridas antiguas y sigue escribiendo capítulos inesperados en historias que parecían terminadas. Porque para Dios nunca es demasiado tarde para restaurar, nunca es demasiado tarde para sanar y nunca es demasiado tarde para revelar una verdad capaz de transformar una vida entera. Padre Celestial, continuamos esta oración reconociendo que muchas veces las respuestas llegan cuando ya habíamos dejado de buscarlas. A veces pasan años, a veces pasan décadas y aún así tú sigues obrando. Sigues moviendo circunstancias, sigues abriendo puertas, sigues revelando verdades que permanecieron ocultas durante mucho tiempo. Por eso seguimos refugiándonos bajo la protección del Salmo 91, seguimos caminando bajo la guía amorosa del Salmo 23 y seguimos refugiándonos bajo tus alas según las promesas del Salmo 57, porque sabemos que nada escapa a tu mirada, nada escapa a tu control, y ninguna historia está fuera de tus manos. Padre amado, hoy recordamos la historia de Ricardo, un hombre que vivía en Uruguay. Ricardo tenía 68 años cuando ocurrió algo inesperado. Durante toda su vida creyó conocer perfectamente la historia de su abuelo. Sabía que había sido un hombre trabajador. Sabía que había llegado al país siendo muy joven. Sabía que había formado una familia y construido una pequeña empresa, pero poco más. Su abuelo siempre había sido reservado. Nunca hablaba de su juventud, nunca contaba detalles de su pasado, y cuando alguien preguntaba demasiado, simplemente cambiaba de tema. Después de su fallecimiento, la familia conservó muchas cajas antiguas en un depósito. Pasaron los años, nadie las abrió, nadie mostró interés, hasta que un día Ricardo decidió ordenar aquel lugar. Mientras revisaba documentos encontró una vieja maleta de cuero. Estaba deteriorada por el tiempo. Las cerraduras apenas funcionaban. Al abrirla encontró fotografías antiguas, pasaportes, cartas y un pequeño cuaderno cubierto por polvo. Comenzó a leer
y descubrió algo que nadie en la familia sabía. Su abuelo había sido huérfano, había vivido gran parte de su infancia en instituciones de caridad, había pasado hambre, había dormido en estaciones de tren, había trabajado desde muy pequeño para sobrevivir. Durante años cargó soledad, miedo y abandono, pero jamás habló de ello. Ricardo continuó leyendo aquellas páginas y poco a poco comenzó comprendiendo algo. Muchas actitudes de su abuelo que parecían frialdad eran en realidad heridas. Muchas de sus exigencias nacían del miedo. Muchas de sus decisiones provenían de experiencias dolorosas que nadie conocía. Aquella noche se sentó observando una vieja fotografía y por primera vez no vio a un hombre duro, vio a un niño herido que había luchado toda su vida para sobrevivir. Entonces comprendió algo profundamente importante. Muchas veces juzgamos a las personas sin conocer las batallas que enfrentaron. Vemos comportamientos, pero no conocemos heridas. Vemos decisiones, pero ignoramos cicatrices. Vemos errores, pero desconocemos sufrimientos. Aquella noche abrió el Salmo 23 y al leer «Confortará mi alma», comprendió que Dios había acompañado a su abuelo incluso durante aquellos años oscuros. Hoy Ricardo suele decir: cuando conocí el pasado de mi abuelo, dejé de juzgarlo y comencé a comprenderlo. Padre Celestial, ¿cuántas relaciones podrían sanar si conociéramos las heridas que otras personas llevan dentro? ¿Cuántos resentimientos desaparecerían? ¿Cuántos conflictos terminarían? Ayúdanos a mirar con compasión. Ayúdanos a comprender antes de condenar. Señor Jesús, también recordamos la historia de Carolina, una mujer que vivía en México. Carolina perdió a su madre cuando tenía apenas 20 años. La muerte fue repentina, dolorosa, inesperada, y durante muchos años sintió que algo había quedado pendiente. Había preguntas que nunca hizo, conversaciones que nunca ocurrieron, historias que jamás escuchó. A veces se sorprendía imaginando cómo habría sido hablar con su madre una vez más, escuchar un consejo, recibir un abrazo, preguntar sobre el pasado. Pero el tiempo continuó avanzando y aquellas respuestas parecían imposibles de obtener. Hasta que un día, mientras remodelaba una habitación antigua de la casa familiar, encontró un compartimiento oculto detrás de un armario. Dentro había varias cajas. La mayoría contenían fotografías, pero una de ellas contenía algo diferente. Decenas de cartas, todas escritas por su madre. Algunas estaban dirigidas a familiares, otras a amigas, y muchas eran simplemente reflexiones personales que jamás había mostrado a nadie. Durante semanas Carolina leyó aquellas páginas y descubrió una mujer que nunca había conocido completamente. Descubrió sus miedos, sus sueños, sus luchas, sus oraciones. Descubrió cuánto había sufrido en silencio, cuánto había amado, cuánto había sacrificado. Y sobre todo descubrió algo que cambió su corazón. Descubrió que su madre había orado por ella constantemente, incluso en los momentos más difíciles, incluso cuando discutían, incluso cuando parecían distantes. Aquellas cartas se transformaron en un regalo inesperado, porque aunque no podía recuperar a su madre, podía conocer mejor su corazón. Una noche abrió el Salmo 57 y encontró consuelo al recordar que Dios puede traer luz incluso desde recuerdos antiguos. Puede utilizar palabras escritas décadas atrás para sanar heridas presentes. Puede utilizar testimonios olvidados para fortalecer la fe. Hoy Carolina suele decir: perdí a mi madre muy joven, pero Dios usó sus cartas para acercarla nuevamente a mi corazón. Padre amado, qué hermosa enseñanza, porque muchas veces creemos que ciertas puertas están cerradas para siempre, pero tú eres especialista en abrir caminos donde nadie los ve. Señor, también recordamos la historia de Eduardo, un hombre que vivía en España. Durante 40 años guardó resentimiento hacia uno de sus hermanos. Todo comenzó por una herencia familiar, malentendidos, palabras hirientes, orgullo y decisiones equivocadas. Con el tiempo dejaron de hablarse. Los años se transformaron en décadas. Nacieron sobrinos que jamás se conocieron. Ocurrieron celebraciones donde uno faltaba.
funerales donde el otro permanecía distante, y poco a poco el silencio se convirtió en costumbre, hasta que una mañana recibió una llamada. Su hermano estaba gravemente enfermo. Los médicos no tenían buenas noticias. Durante horas Eduardo caminó sin saber qué hacer. El orgullo le decía una cosa, el corazón le decía otra. Finalmente decidió visitarlo. Cuando entró en aquella habitación de hospital, ambos permanecieron en silencio. Los años pesaban demasiado. Las heridas eran profundas, pero después de unos minutos ocurrió algo inesperado. Su hermano comenzó a llorar, y él también. No discutieron, no buscaron culpables, no repasaron viejos errores, simplemente lloraron, se abrazaron y comprendieron cuánto tiempo habían perdido. Aquella reconciliación ocurrió apenas semanas antes de la muerte de su hermano, pero fue suficiente para sanar décadas de dolor. Aquella noche Eduardo leyó el Salmo 91 y comprendió que Dios protege muchas cosas, protege vidas, protege corazones, y muchas veces protege oportunidades que creemos perdidas. Hoy suele decir, pensé que había perdido 40 años. Dios me regaló la oportunidad de recuperar lo más importante antes de que fuera demasiado tarde. Padre Celestial, mientras continuamos esta oración, recordamos que tú sigues restaurando historias, sigues revelando verdades, sigues uniendo familias, sigues sanando heridas antiguas, y sigues utilizando incluso recuerdos olvidados para traer paz a los corazones, porque nada está demasiado roto para ti, nada está demasiado perdido para ti, y ninguna historia está tan lejos que tu amor no pueda alcanzarla. Padre Celestial, llegamos a la última parte de esta oración agradeciéndote porque tú eres el Dios que conoce cada capítulo de nuestra historia. Conoces lo que vivimos, conoces lo que olvidamos, conoces lo que nunca nos contaron y conoces también aquellas verdades que permanecieron ocultas durante años. Nada está escondido para ti, nada te sorprende, nada escapa a tu mirada. Por eso esta noche seguimos refugiándonos bajo la protección del Salmo 91. Seguimos caminando bajo la guía amorosa del Salmo 23 y seguimos refugiándonos bajo tus alas según las promesas del Salmo 57. Porque sabemos que incluso cuando nosotros no entendemos nuestra historia completa, tú sí la entiendes. Padre amado, hoy recordamos la historia de Alberto, un hombre que vivía en una ciudad de Perú. Alberto tenía 72 años cuando encontró algo que cambiaría para siempre la forma en que veía a su familia. Después de la muerte de una tía muy anciana, los familiares comenzaron a ordenar una casa que había permanecido cerrada durante muchos años. Mientras revisaban cajones, álbumes y documentos antiguos, apareció una caja metálica escondida detrás de una biblioteca. La caja estaba cerrada con llave. Nadie sabía qué contenía. Después de abrirla encontraron documentos familiares, fotografías, cartas y un cuaderno escrito por la bisabuela de Alberto. Al principio parecía un simple diario, pero conforme avanzaban las páginas apareció una historia que nadie conocía. Décadas atrás, durante una época extremadamente difícil, uno de los hijos de la familia había desaparecido. La versión oficial siempre fue que había fallecido siendo pequeño. Todos crecieron creyendo aquella historia, pero el diario revelaba algo diferente. El niño había sido entregado a otra familia para salvarlo de la pobreza extrema que atravesaban en aquel momento. La madre había tomado aquella decisión entre lágrimas. No porque no lo amara, sino porque pensaba que era la única forma de darle una oportunidad de sobrevivir. Durante toda su vida guardó aquel secreto y murió llevándolo consigo. Cuando Alberto terminó de leer aquellas páginas, no pudo contener las lágrimas, porque comprendió algo que jamás había imaginado. Durante generaciones la familia había juzgado decisiones sin conocer el sufrimiento que existía detrás de ellas. Aquella madre había cargado una cruz silenciosa durante toda su vida y nadie lo supo. Esa noche Alberto abrió el Salmo 57 y comprendió que solamente Dios conoce completamente el peso que algunas personas cargan. Solamente Dios conoce los sacrificios que nunca fueron explicados, las lágrimas que nadie vio
y las decisiones dolorosas que fueron tomadas en circunstancias imposibles. Hoy suele decir, aprendí que no debemos juzgar historias cuyos capítulos desconocemos. Padre Celestial, qué gran enseñanza, porque muchas veces condenamos rápidamente, pero ignoramos las luchas que otros enfrentaron. Ayúdanos a mirar con misericordia. Ayúdanos a comprender antes de criticar, Señor Jesús. También recordamos la historia de Patricia, una mujer que vivía en Costa Rica. Patricia pasó gran parte de su vida sintiéndose diferente dentro de su propia familia. No podía explicarlo, simplemente sentía que algo no encajaba. Sus rasgos eran distintos, sus intereses eran distintos, y muchas veces escuchaba comentarios que la hacían sentirse extraña. Con los años dejó de pensar en ello, continuó construyendo su vida. Formó una familia, tuvo hijos y siguió adelante hasta que un día decidió realizar una investigación genealógica por curiosidad. Lo que comenzó como un simple pasatiempo terminó revelando algo inesperado. Descubrió que había sido adoptada, no de manera ilegal, no de forma incorrecta, pero sí mediante un acuerdo familiar que jamás le habían contado. Durante semanas sintió confusión, dolor, rabia, tristeza y muchas preguntas. ¿Por qué nadie le había dicho la verdad? ¿Por qué ocultaron algo tan importante? ¿Por qué tuvo que descubrirlo de aquella manera? Sin embargo, conforme pasó el tiempo, comenzó a comprender algo diferente. Las personas que la habían criado realmente la amaban, la habían cuidado, la habían protegido, la habían acompañado durante toda su vida. Aquella verdad biológica no eliminaba décadas de amor verdadero. Una noche leyó el Salmo 23 y cuando encontró las palabras, Jehová es mi pastor, comprendió algo profundamente consolador. Su verdadera identidad nunca dependió únicamente de documentos, ni de apellidos, ni de secretos familiares. Su verdadera identidad estaba segura en Dios. Hoy Patricia suele decir, descubrí una verdad inesperada, pero también descubrí que el amor verdadero es más fuerte que cualquier secreto. Padre Celestial, ¿cuántas personas escuchan esta oración luchando con preguntas sobre su pasado, preguntas sobre su familia, preguntas sobre su identidad, preguntas que todavía no tienen respuesta? Dales paz y recuérdales que tú conoces perfectamente quiénes son. Señor, también recordamos la historia de Fernando, un hombre de México. Durante más de 30 años guardó una carta sin abrir. La había recibido cuando tenía 25 años. Llegó por correo, sin remitente, sin explicaciones, y por alguna razón decidió guardarla. Siempre pensó que algún día la abriría, pero el tiempo pasó, los años se acumularon y la carta permaneció olvidada en un cajón. 30 años después, mientras ordenaba documentos antiguos, volvió a encontrarla. La observó durante varios minutos y finalmente decidió abrirla. Dentro encontró una carta escrita por una mujer a quien había amado profundamente en su juventud. Ella explicaba por qué había desaparecido de su vida. Explicaba errores, malentendidos, circunstancias que él jamás había conocido. Y al final escribía algo sencillo: nunca dejé de agradecer todo lo bueno que hiciste por mí. Fernando permaneció inmóvil durante varios minutos, porque durante décadas había construido una historia equivocada en su mente. Pensó que había sido olvidado, pensó que nunca había significado nada, pensó que aquella relación había terminado por indiferencia, pero la realidad era muy distinta. Aquella noche comprendió cuántas veces sufrimos por conclusiones incompletas, cuántas veces llenamos vacíos con suposiciones, cuántas veces cargamos heridas que podrían sanar si conociéramos toda la verdad. Esa noche leyó el Salmo 91 y encontró consuelo al recordar que Dios ve lo que nosotros no vemos, conoce lo que nosotros desconocemos, y muchas veces está obrando detrás de escenas durante años. Hoy Fernando suele decir, una carta olvidada me enseñó que no siempre conocemos la historia completa. Y ahora, Señor, mientras concluimos esta oración inspirada en los Salmos 90 y 1,23 y 57, levantamos delante de ti a quienes todavía cargan preguntas sin responder,
a quienes viven con heridas antiguas, a quienes buscan explicaciones, a quienes esperan descubrir la verdad sobre situaciones que marcaron sus vidas. Dales paz, dales sabiduría, dales consuelo, y ayúdales a confiar en que tú conoces cada detalle de sus historias, porque el Dios del Salmo 91 sigue protegiendo, el Dios del Salmo 23 sigue guiando, y el Dios del Salmo 57 sigue obrando incluso cuando no vemos lo que está ocurriendo. Nada está perdido, nada está olvidado, nada está fuera de tus manos. Y creemos que aún las historias más complejas pueden transformarse en testimonios de sanidad, reconciliación y esperanza. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.